Vamos a trabajar ahora con la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base a un medio de x más 3. En este caso podemos ver que la base del logaritmo es un número que está comprendido entre 0 y 1, ya que es un medio o 0,5, y al no tener ningún coeficiente negativo que esté afectando a este logaritmo, podemos predecir que la gráfica va a ser una curva decreciente. Al igual que en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio. Para eso planteamos nuevamente la inecuación que se trabajó, que es el argumento debe ser mayor a 0. En este caso, x más 3 es mayor a 0. Despejando el 3 nos queda esta expresión, x mayor a menos 3. Interpretando esto, es decir, ¿cuáles son todos los números reales mayores a menos 3? Bueno, es el intervalo que va desde menos 3 sin incluir hasta más infinito. A partir de acá también podemos determinar que la asíntota vertical se va a encontrar en este extremo, es decir, en menos 3. Vamos a calcular, como hicimos en el ejemplo anterior, las intersecciones con los ejes, y en este caso podemos ver que para determinar la ordenada del origen, como habíamos dicho, el 0 debe pertenecer al dominio de la función, y en este caso el 0 está incluido en este intervalo. Por lo tanto, la gráfica va a intersectar al eje de ordenadas y es posible hallarla. De la misma forma que hicimos hoy, se reemplaza a la x de la fórmula por el número 0. Reemplazamos a x por 0, resolvemos la operación del argumento y nos queda este logaritmo, que no es un logaritmo que podamos hallar en forma exacta, es decir, con un cálculo mental, ya que 3 no es una potencia exacta de un medio. Aplicamos la propiedad cambio de base haciendo el logaritmo decimal de 3 dividido el logaritmo decimal de un medio. Resolvemos con una calculadora esta operación que tenemos y nos queda que la ordenada al origen es menos 1,6. Vamos a calcular ahora la intersección con el eje de abscisas, es decir, la raíz. Para eso planteamos nuevamente la ecuación que es la fórmula igual a 0. Recuerden que siempre para calcular una raíz se iguala la expresión, se iguala la fórmula a 0. Lo que obtenemos es una ecuación logarítmica que para resolver aplicamos la definición de logaritmo. Esto implica que la base elevado a 0 nos va a dar como resultado el argumento, ¿sí? Entonces lo escribimos de esta manera. Un medio elevado a la 0 es igual a x más 3. Resolvemos esta ecuación. Un medio elevado a la 0, es decir, todo número elevado a la 0 da 1. Eso es igual a x más 3. Despejamos el término más 3 y nos queda que la raíz es menos 2. Ahora vamos a ubicar todos estos elementos, todos estos datos en una representación gráfica, es decir, en un sistema de ejes cartesianos. Marcamos la asíntota vertical en menos 3, la raíz en menos 2, la ordenada al origen en menos 1,6 y ya podríamos unir la gráfica teniendo en cuenta que va a ser una curva decreciente que pasa por estos valores, pero podemos sumar más puntos con una tabla de valores para tener mayor precisión al momento de graficar. Entonces, elegimos algunos valores que resulten convenientes, por ejemplo, menos 1, 1 y 2. Construimos la tabla de valores con estos números y para completarla vamos a recordar cómo era la fórmula y vamos a ir reemplazando a la x de la fórmula por estos valores elegidos. En el primer caso reemplazamos a la x por menos 1, resolvemos la operación que está en el argumento y calculamos este logaritmo. ¿Sí? Logaritmo en base a un medio de 2. Es un logaritmo que se puede calcular mentalmente, ya que un medio, ¿a qué número lo tenemos que elevar para que nos quede 2? Bueno, en este caso sería a menos 1. Recuerden siempre que cuando tenemos una potencia con exponente negativo se invierte la base. Por lo tanto, un medio elevado a la menos 1 nos queda 2. El resultado de este logaritmo es menos 1.
Vamos ahora a hacer lo mismo con el número 1. 0 no lo elegimos porque ya lo habíamos calculado al hallar la ordenada al origen y ya teníamos este punto marcado. Este punto, el de coordenadas -1, -1, nos queda marcado acá, ¿sí? -1 de x, -1 del eje y del eje de ordenadas. Vamos ahora a hallar la imagen de 1, es decir, encontrar este punto que acá está marcado. Para eso en la tabla de valores reemplazamos a la x por 1, resolvemos y tenemos que calcular ahora el logaritmo en base a un medio de 4. Nuevamente es un logaritmo que podemos calcular mentalmente, ya que un medio elevado a la menos 2 nos va a dar como resultado 4. Por lo tanto, el valor de este logaritmo es menos 2. Entonces, en el sistema de ejes cartesianos, en el gráfico, marcamos el punto 1, menos 2. Repetimos lo mismo con el valor 2. 2 más 3 nos queda 5 y este logaritmo lo calculamos aplicando cambio de base, ya que no lo podemos resolver en forma exacta. Con la calculadora resolvemos el logaritmo decimal de 5 dividido el logaritmo decimal de 1/2. Nos queda menos 2,3 y marcamos de forma aproximada este punto. El punto que tiene como coordenadas 2 de abscisas, menos 2,3 de ordenadas. Teniendo estos puntos ya podemos graficar aproximadamente la curva y nos queda de esta manera. Si analizamos, vemos que es una curva decreciente. El conjunto de positividad es el intervalo menos 3, menos 2. Y el conjunto de negatividad es el intervalo desde menos 2 hasta más infinito. En ambos casos, el conjunto imagen de la función siempre es el de los números reales.